Buenos días, mis hermanos. En esta mañana queremos darles una vez más la bienvenida a- para que compartan con nosotros este tiempo de meditación en la palabra del Señor y podamos pues así ser edificados. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, continuando con la serie de sermones que llevamos sobre el Evangelio de Juan, pero es un tema interesante, creo que para todos nosotros. Y hay una pregunta que ha intrigado a los seres humanos desde el inicio de su existencia. ¿De quién es la culpa que en el mundo haya sufrimiento? ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite el mal? ¿O por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La teodicea es la parte de la teología que se ocupa específicamente de este asunto de conciliar la santidad, la bondad y la soberanía de Dios frente a la existencia de Satanás, del mal y del sufrimiento que hay en el mundo. Aunque para nosotros también es un gran interrogante de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento, de verdad lo que nosotros quisiéramos saber es en realidad quién es el culpable de ese sufrimiento. Pero si nosotros somos objetivos, gran parte de la responsabilidad del sufrimiento en el mundo es nuestro pecado. Pero no es la única respuesta. En este caso, los ejemplos que le podría dar son muchos y quizás usted personalmente los ha experimentado o por lo menos conoce a alguien que sí lo ha hecho. Pero déjeme darle un par de ejemplos rápidamente, o mejor un ejemplo, creo que con uno será suficiente, de cómo el sufrimiento sí es consecuencia del pecado. Un hombre o una mujer que están casados se involucran en una relación íntima con otra persona que no es su esposa o su esposo. Cuando es descubierto, su matrimonio se desbarata, le causa un terrible dolor a su cónyuge, a sus hijos, sufre la vergüenza de convertirse en el tema de conversación por todas partes y termina pagando un costo muy alto, tanto emocional como económico. Si esa persona, imaginémonos por un momento si ese fuera el escenario, si esa persona viniera a nosotros en busca de una explicación de por qué él está pasando por todo esto, por qué está sufriendo, ¿cuál sería nuestra respuesta? Obviamente tendríamos que decirle que, después de escuchar todos los elementos, que esas son las consecuencias de su pecado. Este mismo ejemplo aplicaría para la ebriedad, el hurto, la drogadicción, la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Y en ese caso sería relativamente fácil hallar al culpable de tanto dolor. Un espejo sería todo lo que necesitamos para encontrar al culpable en este tipo de casos. Pero déjenme ponerle otro ejemplo para que podamos darnos cuenta de que no siempre es tan sencillo encontrar un culpable o una explicación al dolor y el sufrimiento humano. Si nosotros supongamos que una pareja que se ama y además aman al Señor, le sirven y todo lo que usted quiera, y esta es una historia de la vida real, muy cercana a mí, y les nace un hijo con serios problemas de salud y discapacidad que hacen que este niño o esta niña requiera de cuidado todo el tiempo y durante toda su vida va a requerir cuidado. Pero tienen otro hijo o otra hija completamente sano. Y en unas vacaciones al mar, este niño o esta niña sana se ahoga, muere. Ellos vienen a nosotros en busca de respuesta y nos preguntan, ¿por qué murió el que estaba completamente sano? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué le responderíamos? Les diríamos que quizás ellos son pecadores y por eso Dios los está castigando. O les diríamos que aquel niño o aquella niña era un pecador y por eso fue que murió. O le daríamos la famosa respuesta cristiana que nada resuelve y sí lo complica todo, y quiero que presten mucha atención a esto, que es una expresión que todos los cristianos ante las adversidades le decimos a la gente, fue la voluntad de Dios. Con esa respuesta
aunque no sea nuestra intención, insinuamos que Dios es el responsable. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Como nos podemos dar cuenta, no es tan sencillo hallar un culpable a la hora de explicar el sufrimiento humano. No siempre será fácil hallar ese culpable o a ese responsable del dolor y la tragedia que experimentamos en la vida. Habrá muchas ocasiones en las que lo mejor será responder, no lo sé, o no lo entiendo tampoco. Pero podríamos orar para que Dios manifieste su gloria en medio de esta circunstancia tan difícil. Recuerde que somos seres finitos y no estamos obligados a saberlo todo. Confesar nuestra incapacidad para entender los caminos y pensamientos de Dios no es pecado. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, en el verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que con este escenario en mente lo quiero dejar y lo quiero invitar para que en esta mañana abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, y vamos a estar observando los versos del 1 al 5, que nos van a servir de cierta manera como introducción para este milagro que se relata en los versos subsiguientes y que veremos en las semanas posteriores. Y quiero rogarle que preste mucha atención a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje y cómo Jesús le responde a sus discípulos cuando ellos trataron de hallar un culpable para explicar la ceguera o la tragedia de un hombre. Y en este pasaje se presenta una dinámica interesante. ¿Por qué? Porque primero los discípulos querían saber quién es el culpable del sufrimiento. La respuesta que Jesús les da es que no siempre hay un culpable, y más bien Jesús al final de este pasaje se dirige, en lugar de andar buscando un culpable, nos dice que no tenemos mucho tiempo para trabajar. Al principio parece que no tuviera relación esto, pero ya nos vamos a dar cuenta que sí. Así que lo quiero invitar a que con Biblia en mano leamos este pasaje empezando en el verso 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, preste atención a la pregunta que hacen ellos, la explicación que ellos están sugiriendo. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que lo primero que vamos a tratar de entender un poquito es el contexto judío y cómo estos discípulos y aún nosotros buscamos un culpable. ¿Quién es el culpable del sufrimiento? Es lo primero que vamos a mirar en esta mañana aquí. Así que Juan retoma el relato del Evangelio con el recuento del milagro de Jesús al devolverle la vista a un hombre que desde su nacimiento había sido ciego. Una de las señales de la venida del Mesías sería precisamente esa, sanar a los ciegos. El profeta Isaías hace clara referencia a esta parte del ministerio de Jesús y eso lo encontramos en los versos, en el capítulo 29, el verso 18 y nuevamente en el capítulo 35, el verso 5. Estos dos pasajes, estos dos versos son casi idénticos. Por eso solo les voy a citar o solo les voy a leer lo que dice Isaías en 29, 18. Preste atención. Hablando del siervo del Señor, porque así se titula el capítulo 29, el siervo del Señor. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, oiga bien, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Si usted y yo leemos ese contexto, al leerlo nos vamos a dar cuenta que el profeta no estaba hablando de la sordera física ni de la ceguera física, sino de la sordera y la ceguera espiritual en que viven los hombres por causa del pecado. Entonces, es importante notar en este pasaje precisamente que Juan hace énfasis en que aquel hombre era ciego de nacimiento. No fue que le vino una enfermedad posterior o perdió la vista en un accidente. No. Nació ciego.
Y esto abriría esta conversación que es tan interesante y a la misma vez intrigante para todos nosotros. Los discípulos de Jesús aprovechan para hacerle una pregunta al Señor. Esa pregunta los había intrigado y para la cual los líderes religiosos de aquella época, y por eso hacía el énfasis que mucho cuidado cómo respondemos ante las circunstancias de sufrimiento de otros, los líderes de aquella época tenían solo dos posibles explicaciones que claramente se reflejan en la segunda pregunta que los discípulos hacen. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Ve? Pero antes de tratar de responder esta pregunta es necesario entender cómo estos discípulos y toda la gente de la época de Jesús, de acuerdo a las enseñanzas que habían recibido y la cultura en que vivían, entendían o explicaban el asunto del sufrimiento. Si me permiten, lo voy a dividir en pequeñas porciones. Primero que todo, para los líderes religiosos judíos, las enfermedades generalmente eran la consecuencia lógica del pecado, ¿sí? La Biblia permite tal interpretación. Romanos capítulo 5, el verso 12, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, el verso 12, dice, porque todos pecaron. Porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, aquí es donde empieza el pero, mi hermano. Se debe o debemos ser muy cautos al hacer esta relación. Podríamos, como ya le mencioné al principio, citar muchos ejemplos que aplicarían precisamente a esto, que la causa del sufrimiento es la consecuencia de nuestro pecado. La ebriedad, la promiscuidad sexual y todo esto que mencioné hace un momento. Y esa sería una explicación apenas lógica y bíblica. Pero les voy a dar un ejemplo que no aplicaría, en el que la persona sufre, pero no es por causa de su pecado. Y ese ejemplo lo encontramos en Job. La causa del sufrimiento no surge como consecuencia del pecado de Job, porque por el contrario, usted y yo conocemos la historia de Job y Dios habla de él como una persona íntegra. ¿Sí? Entonces, por eso no podemos generalizar o universalizar el pecado como la única explicación del dolor humano. No todas las personas que están sufriendo o les ha pasado una tragedia es por causa del pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos herir a alguien, lastimar a alguien. Así que la posibilidad que los judíos manejaban es que ante la circunstancia de este hombre ciego, una de las explicaciones podría ser que los padres de aquel hombre hubiesen pecado y el hijo recibiera el castigo. Pero en este caso, mi hermano, si nosotros lo pensamos bien y como padres, apelo a su sentimiento de padre, usted preferiría recibir el castigo por sus acciones de usted y no que lo fuera a hacer su hijo, ¿cierto? Así que ese tipo de explicación complica más toda la situación, porque tendríamos que preguntarnos qué culpa tendría entonces aquel hombre. La Biblia claramente señala a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, los versos 29 y 30, que le voy a leer, que ese ya no sería el caso más en Israel. Hubo un tiempo en el que sí, los hijos pagaban las consecuencias de los padres. Pero llega un momento en el que Dios a través del profeta Jeremías dice lo siguiente: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. No puedo explicarle todo el verso, pero rápidamente, ¿a qué se refiere con dentera? Cuando los dientes se nos vuelven sensibles, es una expresión para decir que solo el que come las uvas agrias o algo agrio se le destiemplan los dientes. Es una referencia que está haciendo el Señor de que el que peca, ese es el que va a recibir el castigo. No los hijos por el pecado de los padres o no los padres por el pecado de los hijos. ¿Ok? Dios hace responsable del pecado a cada individuo. Pero en la Biblia hay algunas excepciones donde el pecado de los padres trajo consecuencia a los hijos.
o el de los hijos trajo consecuencia a los padres, pero son excepciones. Por ejemplo, está el pecado de Coré, que lo encontramos en Números capítulo 16, que su pecado de rebeldía trajo castigo sobre él y toda su familia y gran parte del pueblo. Está el pecado de Acán, que se nos relata en Josué capítulo 7, y también el pecado de Acán, el padre de esa familia, trajo tragedia y desgracia y castigo sobre toda su familia. Entonces, sí hay casos, pero por eso quiero hacerle énfasis, mi hermano, en esta mañana, que no es sabio generalizar. Tenemos que examinar cada circunstancia. Recuerde que usted y yo muchas veces encontraremos personas que vienen a buscar consuelo en nosotros porque están pasando por estas tragedias. O quizás seamos nosotros mismos los que estemos pasando por ese dolor y esa tragedia. Entonces tenemos que ser sabios y examinar todo antes de proferir un juicio. Si no sabemos, más vale decir no sé. Ahora, esa era la primera interpretación de los judíos, que los padres pecaron y el hijo pagaba las consecuencias. La segunda solución que ellos daban era que aquel hombre, siendo un bebé, y preste atención a esto, en gestación había pecado en el vientre de su madre. Los judíos, los rabinos, muchos de aquel tiempo creían en el pecado prenatal. ¿Por qué? Porque para ellos se basaban en la interpretación de Génesis 25, la situación que se dio en el vientre de Rebeca cuando concibió a Esaú y a Jacob, y que ellos luchaban allí en el vientre, el uno por salir, el otro por salir, luchaban, entonces concebían que había un pecado prenatal. Este argumento se basa más en lo que los teólogos denominan el silencio bíblico, porque la Biblia no dice nada más de que ellos pecaron o no pecaron, que en lo que realmente está escrito. Entonces es tratar de sacar un texto de su contexto. Y por eso este argumento, este segundo argumento del pecado prenatal, no tiene solidez alguna. Y sí abriría o ha abierto un debate poco saludable para los que se ven involucrados en esto. Tercero, hay otra posibilidad, pero esas eran las dos posibilidades que los judíos manejaban. ¿Cuál es la que Jesús nos quiere mostrar? En este caso, la ceguera de este hombre sería curada y esto serviría para manifestar la gloria de Dios, mostrar su bondad y su poder por medio de Jesús. Pero también es necesario entender que en algunas ocasiones Dios permite, dígame bien, en algunas ocasiones Dios permite cierto tipo de sufrimiento para transformar o disciplinar a sus hijos, no para castigarlos. Por eso no podemos en ninguna instancia generalizar, porque en realidad, ante la explicación del sufrimiento, hay varias alternativas y varias razones por las cuales Dios permite el sufrimiento o el sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado. Y por eso no podemos hacer responsable de ello a Dios. Así que, si queremos encontrar un culpable para poder explicar el sufrimiento que experimentamos, tenemos que empezar por mirarnos al espejo. Allí encontraremos a un sospechoso que generalmente es culpable de la mayoría del dolor que nosotros mismos traemos a nuestra vida con nuestra conducta pecaminosa. Luego, después de examinarnos en aquel espejo y encontrar que no, entonces tenemos que reconocer que Satanás tiene la capacidad de ponernos trabas en el camino, tentaciones, con el propósito de hacernos caer y después sufrimos. Pero por último, y no por lo menos importante, tenemos que, si no soy yo el responsable, si no es causa de la trampa que Satanás me pone, podría ser que Dios haya elegido cómo disciplinarnos, transformarnos o enseñarnos a depender de Él. Así que hay varias alternativas. ¿Recuerdan lo que Dios le respondió a Pablo en 2 Corintios, el capítulo 12, por allá por el verso 9? Después de que Pablo le rogó al Señor que le sanara 3 veces. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Allí Pablo no estaba sufriendo esa enfermedad por causa del pecado. Era para que aprendiera a ser humilde y dependiera de Dios. Así que en esta circunstancia, de quién es la culpa o quién es el culpable del dolor, no será fácil dar con un único culpable. Ante la pregunta de los discípulos, que es muy interesante, Jesús les da una respuesta alternativa. Ahora quiero invitarlo a que veamos cuál fue esa respuesta. Solo les estaba dando, por así decirlo, algo del contexto. Porque ahora el verso 3 dice, respondió Jesús. Verso 1 y 2, los discípulos plantean la pregunta. Verso 3, respondió Jesús. Preste atención. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces, llegamos a nuestra segunda característica en este pasaje, el segundo punto a resaltar, la dinámica, como lo queramos llamar. No siempre hay un culpable. Jesús se apresta a responder a la pregunta que sus discípulos le hicieran y de paso les ofrece una nueva perspectiva acerca del sufrimiento humano que ellos no conocían. Porque recuerde, ellos mencionan, ¿pecó o sus padres? Ya para ellos no había nada más. Estos hombres querían de una vez por todas encontrar al culpable del sufrimiento. Jesús claramente se aparta de las explicaciones corrientes de su época y por eso sencillamente les responde, no es que pecó, no, o sea, eliminen eso, él no pecó antes de nacer, ni tampoco sus padres. Entonces, la ceguera de este hombre tendría que tener otro origen o otra razón. En otras palabras, la ceguera de aquel hombre no era el resultado del pecado propio o de sus padres, ni tampoco era un castigo de Dios. La ceguera de aquel hombre serviría para mostrar el poder sanador de Dios que actuaba por medio de Jesús. Devolverle la vista a un ciego simplemente apuntaba a una verdad espiritual más profunda. Jesús no solo tiene el poder para restaurar la vista física de una persona, sino que especialmente tiene el poder necesario para curar la ceguera espiritual, en la que los hombres nos encontramos mayormente, pero no exclusivamente, debido al pecado. Como diría el viejo y conocido refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Este milagro que Jesús hace está completamente alineado con la revelación que recibiera el profeta Isaías acerca del siervo de Jehová, que claramente resalta al Mesías prometido y una buena parte de lo que sería su trabajo. Isaías 42:7 dice que parte del trabajo del Mesías prometido sería para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Obviamente, volvemos una vez más a hacer énfasis que si leemos el contexto, el profeta Isaías está hablando del aspecto espiritual del poder de Jesús. Por eso es importante, en este pasaje vamos a notar que hacia el final del pasaje, Jesús una vez más dice que mientras está en el mundo, luz del mundo es. Se autodenomina la luz del mundo. El sufrimiento es parte de la realidad de la vida, pero no tiene todas las veces una explicación fácil, mi hermano. Por eso debemos ser precavidos. Por esta razón, ante el dolor propio o el ajeno, como creyentes, nuestra mejor alternativa es venir humildemente a Cristo y descansar en Él en medio del dolor. No podemos saltar a conclusiones rápidamente, ya que podríamos estar creando mayores problemas o inadvertidamente culpando a alguien o incluso señalando a Dios como el responsable. Antes de afirmar el por qué suceden las cosas en nuestras vidas o en las vidas de los que nos rodean, debemos pedir que sea Jesús quien nos ilumine para, por lo menos, aceptar dicho sufrimiento sin causar mayor daño a otros o a nosotros con conclusiones erróneas. Rápidamente, si utilizamos este ejemplo que Juan nos relata, imaginémonos esto por un momento, mi hermano.
que ese hombre ciego viene a usted o viene a mí a pedir una explicación de por qué él nació ciego. Imagínese ese escenario por un instante. Mi pregunta para usted es, ¿cómo animaría usted a aquel hombre a confiar en Dios en medio de su tragedia? ¿Cuál opción tomaría usted para explicarle la ceguera a aquel hombre? ¿Fue que usted pecó antes de nacer? ¿O fue que sus padres pecaron? ¿Cuál de estas dos respuestas le traería gloria a Dios? ¿Cuál de estas dos respuestas ayudaría a aquel ciego a acercarse a Dios y usted quedaría satisfecho con haberlo consolado? Cuénteme. Piénselo por un momento. Ninguna de las anteriores, ¿verdad? Lo que nosotros como creyentes digamos a las personas en momento de sufrimiento importa. E importa mucho. Y podría ser la diferencia entre sembrar el resentimiento y la culpabilidad en el corazón de esa persona, o por el contrario, sembrar ánimo, confianza y libertad. ¿Recuerdan cuál fue el problema de los amigos de Job? Yo sé que la mayoría de ustedes están familiarizados con el libro de Job. En medio de su tragedia llegaron 3 amigos a consolarlos. ¿Por qué cree que después de que ellos estuvieron un tiempo con Job, él les dice que ellos eran igual a los médicos nulos? En el capítulo 13. Estos que vinieron a consolarlo, en lugar de traerle alivio, ¿qué trajeron? Más dolor. Con amigos así, ¿para qué necesito unos enemigos? No podemos olvidar que todos los creyentes, tal como lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 18, Dios nos ha dado a los creyentes un ministerio muy especial, a todos los creyentes. No es para el pastor, que es el consejero o la esposa del pastor. No, todos los creyentes tenemos que asumir esta responsabilidad en un momento u otro. Preste atención a lo que dice este verso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No siempre podremos encontrar un culpable, mi hermano. No siempre podemos señalar, esta es la razón por la que usted está sufriendo, o esa es la razón por la que yo estoy sufriendo. Jesús les proveyó a sus discípulos una alternativa que fomentaba su fe y daba una explicación mejor, sin que en esta ocasión fuera necesario buscar un culpable. De todos modos, pensemos en esto, mis hermanos. Encontrar un culpable no soluciona nada. Por eso la respuesta de Jesús en este pasaje es maravillosa. La gloria de Dios se manifestaría en aquel día, en la vida de este hombre ciego, y ellos serían testigos de este milagro. El ciego recibiría la vista. Jesús utilizó aquella situación que seguramente solo había traído dolor y angustia a aquel hombre y a sus padres. Porque créanme, que el hombre estaría dándole vueltas en la cabeza. Yo pequé en el vientre de mi madre. ¿Qué fue tan malo que hice? Porque yo no me acuerdo. O mis padres han sido tan malos que pecaron que Dios ahora me está castigando. Jesús convirtió aquella circunstancia de tristeza sombría en aquel hombre en una preciosa manifestación del poder, amor y redención, y sobre todo la gloria de Dios. Pero no olvidemos, mi hermano, por un instante, ni mi amigo que me escuchen en esta mañana, que este milagro físico solo apuntaba a un milagro superior. Jesús había venido al mundo para sanar a los ciegos espirituales, sin que parte de la solución fuera precisamente encontrar un culpable. No podemos olvidar que cuando venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, nosotros debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y Jesús se encarga de limpiarnos con su preciosa sangre. Jesús nos devuelve la vista espiritual para que podamos contemplar el mayor milagro, ese milagro grandioso en todos nosotros, que todos éramos enemigos de Dios. Ahora, los que hemos recibido a Cristo y hemos recibido su luz y el milagro
de volver a ver, hemos sido reconciliados. Que antes éramos pecadores, ahora somos santos. Que antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. ¿Ver qué? Plenamente la gloria de Dios. Cada persona tiene unas circunstancias particulares de sufrimiento. Y no será fácil hallar al culpable. Por eso necesitamos que Jesús haga la obra en tanto que el día dura. Y se puede trabajar porque llegará un día en que ya no se podrá hacer más. Y quiero que note esto. Vamos al verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día, o en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que eso nos lleva a la tercera parte de este pasaje. No tenemos mucho tiempo para trabajar. En este momento usted se podrá preguntar, ¿pero qué tiene relación lo uno con lo otro? Ya deme un instante. Jesús pasa de un tema al otro. Jesús rápidamente señala que su más urgente necesidad es ¿qué? Hacer las obras del que lo envió. Por un momento pareciera que Jesús quisiera cambiar el tema, ¿cierto? Acerca de aquel hombre ciego y quién era el culpable de su ceguera. Pero en realidad es todo lo contrario, porque establece un principio para su ministerio y para el de los discípulos y para nosotros también. Hay que trabajar mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, hay demasiados ciegos en el mundo, mi hermano, ciegos espirituales, como para nosotros perder el tiempo buscando quién es el culpable o quiénes son los culpables. ¿Sí? Lo que debemos hacer, ¿qué es? Trabajar para que la gloria de Dios se manifieste, porque el tiempo es corto, el tiempo se agota y muchos de estos ciegos quedarán en penumbras, quedarán en tinieblas. Jesús hace una clara referencia que el tiempo que él tenía y de paso el que nosotros tenemos para hacer las obras de Dios es limitado. Por eso lo compara con el día. Desde la antigüedad y hasta nuestros días es fácil ver la relación de oposición que existe entre los términos luz y oscuridad, día y noche. Son algunos de los términos que la Biblia utiliza para ilustrar el estado espiritual de las personas. Déjenme darles un ejemplo. Los campesinos, ese es un buen ejemplo. Los campesinos, ¿a qué hora empiezan a trabajar? Tan pronto alumbra el primer rayo de luz, ¿cierto? ¿Cuándo terminan de trabajar? Tan pronto el sol se está poniendo. Porque llega el momento en que la noche cubre todo y ya ellos, por más que quisieran trabajar, no lo pueden hacer. Así que Jesús utiliza esa referencia para decirnos que él tenía poco tiempo y ahora sabemos por qué él solo contaba con 3 años y unos meses para hacer su ministerio. Usted y yo tenemos el tiempo contado. Cuando Jesús está hablando de su trabajo como Mesías, él sabía que su prioridad era instruir a sus discípulos, pero que él no contaba con todo el tiempo del mundo. Era demasiado corto. Entonces, de ahí que parece que en este pasaje cambiara el tema. Lo que hace es, les da una respuesta, pero inmediatamente les muestra qué es lo que él quería decir y procede a sanar el ciego, que será lo que veremos la semana entrante. El milagro de la sanidad de aquel ciego era la ocasión perfecta para que él confirmara quién era, según lo que habían dicho los profetas, a qué había venido al mundo y cuál era su prioridad. Por eso Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Para aquel ciego, Jesús sería en aquel día una doble luz, física y espiritual. Para todos los ciegos espirituales, Jesús es la única luz que nos puede iluminar, que nos puede sacar de la ceguera espiritual en que nos encontramos. Lo interesante es que Jesús establece aquí un principio que usted y yo no podemos ignorar, que Jesús nos dice que tenemos poco tiempo para trabajar y que nosotros somos la luz del mundo. Mateo capítulo 5, el verso 14, así nos lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Mire esto, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana. Después de que nosotros, por la gracia de Dios, recibimos la vista, el milagro de poder ver las cosas ahora sí como son. Sabemos quiénes somos, lo depravados, lo pecadores que somos, porque la luz de Cristo finalmente nos ha alumbrado. Entonces, reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y de inmediato nos manda a trabajar, a que vayamos a llevarles la luz a los que están en la oscuridad. Debemos tener en cuenta entonces que tenemos el tiempo limitado para trabajar, que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer la obra de Dios. Por eso no debemos desperdiciarlo, metiéndonos en debates o en discusiones que en realidad a nadie edifican y a nadie satisfacen. Tratar de hallar quién es el culpable del dolor toma tiempo. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Necesitamos leer para poder llegar a una comprensión más madura de esto. Si no es que necesitamos mayor revelación, entonces preguntémonos una vez más, ¿por qué al final de la historia de Job los tres amigos que vinieron supuestamente a consolarlo quedaron expuestos a la ira de Dios? ¿Por qué? Déjenme leerle lo que dice Job en el capítulo 42, el verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti. Oiga bien, el Señor se enojó contra él y los otros dos amigos de Job. Porque dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Y le da la razón, por qué Dios estaba enojado con ellos. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ellos llevaron en todo su diálogo, y no puedo hablar de todo el libro de Job, pero en todo el diálogo llevaron a Job en esa dirección. Debiste cometer un pecado terrible y por eso Dios te está castigando y te lo mereces. Cuando no había nada de eso en todo el libro de Job. Por eso Dios está enojado con ellos y le dice, ustedes no han hablado lo recto de mí, más bien mi siervo Job sí lo ha hecho. Y aquí viene un consejo para todos nosotros. Mi querido hermano, no todas las veces, la circunstancia dolorosa por la que está pasando alguien se resuelve o se alivia diciéndole, esa es la voluntad del Señor. Mire, mi hermano, como dijo alguna vez un teólogo, si nosotros no conociéramos o no se hubieran escrito los 3 primeros capítulos del libro de Job, nosotros hubiéramos llegado a las mismas conclusiones que aquellos 3 amigos. Nosotros sabemos por qué Job sufrió, porque Satanás quería demostrar que Dios compraba el favor de sus criaturas bendiciéndolos. Ese es el argumento del libro de Job. Y Job quedó en medio de esta guerra. Tampoco podemos, hermano, y tenemos que ser misericordiosos en esto, cuando la gente está sufriendo, decirle, eso es un castigo de Dios. No podemos decírselo así simplemente. Tenemos que ser sabios,
porque respuestas como esta solo causan más daño y hacen que la gente se resienta más con otros y con Dios. Bien dice Proverbios capítulo 17, 28, y es uno de mis versos favoritos: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Preste atención, mi hermano. Esta es la única vez en todo el libro de Proverbios, y creo que en la Biblia, en que se le alaba al necio. ¿Y por qué? Precisamente por cerrar la boca. Jesús, desde que empezó su ministerio, trabajó incansablemente porque sabía que tenía su tiempo limitado. Así que, mi hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en tanto que es de día y principalmente siendo luz para los que andan en oscuridad. Jesús utilizó esta circunstancia particular de encontrar un ciego de nacimiento para enseñarle a sus discípulos y a nosotros dos lecciones fundamentales que están íntimamente relacionadas. Y con esto termino, mis hermanos. Primero, no debemos apresurarnos a emitir juicios tratando de explicar el sufrimiento de manera simplista, porque nos puede conducir al error y así complicamos más la situación de aquella persona que está sufriendo. Cada circunstancia de sufrimiento es particular. Y aunque en algunas ocasiones es evidente que la causa es el pecado, no podemos utilizar eso para aplicárselo a todo el mundo. No podemos generalizar. Y si nosotros después de orar llegamos a la conclusión que esa persona realmente sí pecó, que su sufrimiento es debido a su pecado, necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos misericordia para decírselo y para conducirlo por el camino de la restauración. Por eso es que necesitamos, ante todas esas circunstancias, primero buscar la dirección de Dios. Cuando la gente viene en dolor, en angustia, o nosotros estamos en dolor y en angustia, primero Dios. Porque solo Dios nos puede dar ese consuelo, esa restauración, esa reconciliación. Y generalmente hallar un culpable no siempre será fácil, ni tampoco es la solución. Eso es lo primero. Segundo, igual que Jesús, nosotros tenemos el tiempo contado. Yo no sé cuándo me voy a morir. Yo no sé cuándo el Señor me va a llamar. Yo no sé si este es mi último sermón. No lo sé. Pero el día de ayer traté de hacer lo mejor que podía para hoy. Porque yo no sé cuánto tiempo tengo. Y todos nosotros tampoco lo sabemos. Por eso tenemos el tiempo limitado para hacer la obra del que nos envió. Por lo tanto, no podemos desperdiciarlo en tonterías o en vanas discusiones tratando de alcanzar y golpear sombras y explicar lo que nosotros muchas veces no comprendemos, intentando encontrar un culpable. Como veremos la semana entrante, Jesús les dio una respuesta rápidamente y de inmediato se puso a trabajar. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ahí donde está mi hermano, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento a nuestro Dios. Amado Dios, venimos ante ti en esta mañana, reconociendo que nuestra incapacidad para entender todo lo que pasa en esta vida y especialmente el porqué del dolor y el sufrimiento se nos escapa. Nosotros reconocemos que en gran parte el dolor y el sufrimiento que experimentamos es la consecuencia directa de nuestro pecado, pero en otras ocasiones no logramos entenderlo y mucho menos explicarlo. Por eso te pedimos que nos des la sabiduría cuando tratamos de explicar el dolor o tratamos de consolar a los que sufren. Jesús, tú fuiste el siervo sufriente y conoces perfectamente cada circunstancia por la que pasamos. Por eso te pedimos que en momentos de dolor y angustia, tú seas nuestra única respuesta y alivio a nuestro dolor y angustia. Y que a través de este puedas traer gloria al nombre de nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, permítenos frente a la adversidad dejar de buscar el por qué y más bien ayúdanos a entender el para qué. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos y amigos que nos
vieron en esta mañana. Un abrazo y que toda la bendición de Dios sea sobre la vida de ustedes y la de sus familias en esta semana. Dios les bendiga.